Si las abejas desaparecieran de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni humanidad. Con esta reflexión del científico alemán Albert Einstein, es como damos inicio a nuestro programa Descubriendo la Farmaconopsia. Saludo con gusto en los micrófonos a mi compañera Angelina. Angelina, muy buenas tardes. Hola Eric, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes para todo nuestro amable radioescuchas, que esta tarde de viernes 30 de septiembre de 2016 nos sintonizan en la banda del 107.9 de FM. El día de hoy, Eric, tenemos un programa muy especial, en el cual abordaremos el tema sobre los aspectos que se deben de tener en cuenta relativos a las buenas prácticas agrícolas y de recolección de materias primas de origen herbario. Para desarrollar ese tema hemos invitado al estudio a 3 investigadoras de la Universidad de Guadalajara. Se trata de las investigadoras Cintia Patricia Mezco Aceja, Carla García Plasencia, quienes ya se encuentran en el estudio, e Itzia Yadira Garza Morales, quien estará acompañándonos vía telefónica desde el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Las 3 son químicas farmacobiólogas de profesión con especialidad en el área de biología y botánica. Y es así como esta tarde damos comienzo a nuestro programa. Bienvenidos. Para dar comienzo formal a nuestro programa, le daremos una muy breve introducción al tema. Como ya todos mis queridos radioescuchas saben, y si no saben ya lo sabrán, se han producido casos de adulteración de plantas medicinales o medicamentos herbarios con medicamentos herbarios tóxicos, que demuestran la necesidad de establecer prácticas adecuadas de fabricación de materias primas herbarias. En el caso de los preparados de medicamentos herbarios, la producción y procesado primario de la planta medicinal o medicamento herbario influyen de forma directa en la calidad del ingrediente farmacéutico activo. La recolección en hábitats silvestres, con frecuencia en países en desarrollo, presenta problemas especiales, particularmente los relativos a la confusión con plantas similares, daños al medio ambiente, ausencia de control y personal con capacitación insuficiente. Dando continuidad con nuestro programa y para que nuestro auditorio tenga un concepto de lo que hoy abordamos, la primera pregunta es para la investigadora Carla. ¿Qué entendemos por los términos medicamentos herbarios y preparado de medicamentos herbarios? Investigadora, adelante. Primero que nada, quiero agradecer por la invitación a este programa. Pues entre las 2 definiciones que es muy importante abordar, ¿qué son los medicamentos herbarios? Son principalmente plantas enteras o también pueden ser partes de estas plantas, habitualmente secas, pero también pueden ser frescas. Y también estos se nombran de acuerdo a una técnica científica binomial, donde se abarca el género, la especie o la variedad de dicha planta. Otra de las definiciones que también es muy importante tener muy claro es que los preparados de los medicamentos herbarios se obtienen bajo ciertos procesos en los que intervienen la extracción, la destilación, la expresión, el funcionamiento y la purificación de algunos principios activos de dichos medicamentos herbolares. Muchísimas gracias, investigadora. Investigadora Cintia, ¿nos podría hablar un poco sobre las generalidades que se tienen con respecto a nuestro tema del día de hoy? Adelante, la escuchamos. Antes que nada, buenas tardes a todos los radioescuchas. Quiero agradecer la invitación a participar en este programa de radio. Brevemente me presento, mi nombre es Cintia. Como mencionaron anteriormente, soy QFB de profesión. Sobre este tema, los aspectos que estaremos abordando serán la importancia de los problemas que plantea lo referente al cultivo, recolección y el procesado primario de las plantas medicinales o los medicamentos herbarios. Nuestro objetivo principal es el cumplimiento de las directrices a seguir en cada aspecto que se estará tratando. Es más que nada el poder garantizar la inocuidad para nuestros consumidores, lo cual solo puede lograrse mediante la creación de las normas de calidad. Las recomendaciones que se irán planteando a través de cada punto están más bien dirigidas a todos los participantes en el proceso, tales como los productores, los comerciantes y los procesadores. Quiero destacar que los agricultores y recolectores deben preservar los hábitats silvestres existentes, evitando en lo posible el daño a estos. Esto está estipulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, mejor conocido como las CITES. Muy bien, muchísimas gracias. Investigadora Carla,
¿qué acuerdo hay entre productores y compradores sobre la calidad de las plantas medicinales o medicamentos herbarios? Adelante, la escuchamos. Mira, yo creo que este es uno de los principales puntos a tratar, ya que la garantía en la calidad de los productos herbarios es más que nada para asegurar al consumidor principalmente. Entonces, estos acuerdos que se dan entre los productores y compradores más que nada aseguran que haya límites permisibles en la contaminación microbiana, residuos químicos y metales pesados, que esos están estandarizados por normas tanto regionales o nacionales reconocidas y que están debidamente prescritas. Muchísimas gracias, investigadora. Muy bien, mis queridos radioescuchas, iremos a un corte y al regresar estará con nosotros vía telefónica la investigadora Ixia Yadira. Ya volvemos. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. Ya regresamos. Mis queridísimos, estamos de regreso y como les mencionaba antes del corte, se encuentra en la línea telefónica la investigadora Ixia Yadira Garza Morales para hablarnos sobre las normas del procesado primario de las plantas, la seguridad ocupacional del trabajador, las enfermedades que pueden afectarlo y sobre los conocimientos que debe de tener en el área de la botánica. Adelante, Ixia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. En cuanto al personal, pues yo creo que es un punto muy importante, ya que son los primeros contactos que se tiene con el producto y es muy importante tener en cuenta que si algún factor se llega a alterar, pues se verá mermada la calidad de los productos. Primero que nada tenemos que ver por el personal y su bienestar. En estos puntos exigimos mucho sobre un alto grado de higiene personal, así que se debe de considerar ciertas medidas de precaución que se deben de tener. Entre ellas están las prendas de vestir. Se debe de vestir con prendas adecuadas en el momento de la recolección de las plantas. Si la persona que está trabajando ahí pues llega a padecer alguna enfermedad infecciosa, esta debe ser relevada del trabajo en las áreas donde se tenga un contacto directo con las plantas. Esto es muy parecido al área de alimentos, ya que si esta persona ya tiene alguna afección o algo, puede verse afectada la calidad del producto. Asimismo, cuando se tienen heridas abiertas, inflamaciones o infecciones cutáneas, se debe de ser relevada esa persona hasta que ya tenga una curación completa. También del personal es muy importante rescatar ideas como por ejemplo su capacitación. No podemos poner a cualquier persona a que esté en ese tipo de áreas, deben ser personas que estén completamente capacitadas y que sepan diferenciar las distintas especies de plantas que se deben de recolectar y también características importantes como su identificación y necesidades propias del hábitat donde se encuentran. En el caso de que los recolectores no tengan estos conocimientos, es capacidad de la empresa que se les debe de dar algunos cursos de capacitación a estas personas. Muchísimas gracias. Sabemos que al tratarse de la elaboración de insumos para la salud, debe de haber ciertas características en cuanto a la infraestructura. Investigadora Cintia, ¿qué nos puede comentar al respecto? Así es, la infraestructura es fundamental para el procesado. Por lo regular procuramos que siempre exista la limpieza y ventilación apropiada, y no permitimos que en ninguna circunstancia los animales de granja se encuentren albergados allí junto con las plantas o los medicamentos, por lo que pretendemos garantizar que no se genere una contaminación. Las instalaciones con las que contamos por lo regular cuentan con un piso de concreto. Procuramos que nuestro vestuario que utilizamos sea el adecuado y en el área de procesado. También por lo general mantenemos protegidos tanto las plantas como los medicamentos de animales como podrían ser los insectos y los roedores, por mencionar algunos. Investigadora, muchas gracias. Investigadora Carla, ya hemos hablado anteriormente sobre la infraestructura. Ahora díganos, ¿qué características debe de contar los equipos que son empleados en el cultivo y procesado de las plantas?
Mira, los equipos utilizados en todo el procesamiento de las plantas principalmente tienen que estar limpios y estos tienen que aceitarse de forma periódica, esto para asegurar el buen funcionamiento. También deben de ser fácilmente accesibles, deben calibrarse de forma periódica, y deben limpiarse, pero con el objetivo de que no haya entrecruzamientos entre los diferentes tipos de especies herbolarias. Muchas gracias. Investigadora Itzia, ya hemos hablado sobre el personal y la formación que debe de tener, las características que deben de tener las instalaciones para poder operar y los equipos utilizados. Ahora platíquenos, ¿qué documentación o bitácoras deben de recabarse cuando se trabaja con plantas medicinales o medicamentos herbarios cultivados? La escuchamos, adelante. Bueno, pues el punto de la documentación es un punto muy importante, ya que este nos sirve de registro sobre los productos que contamos. Entre las circunstancias que se deben de documentar son circunstancias extraordinarias que muchas veces nosotros no podemos controlar. Entre ellas están las condiciones climáticas extremas o alguna ocurrencia de plagas. En el caso, hablando de plantas medicinales o medicamentos herbolarios, se debe de documentar todas las etapas del proceso. Esto debe ser incluido el lugar del cultivo. Asimismo, se debe de tener registro acerca de todas las plagas que puedan presentarse y, en el caso de que se presenten, cuáles fueron los productos que se utilizaron para su fumigación. Todas sustancias químicas, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas o promotores de crecimiento. Ya después de que nosotros tenemos nuestro producto, pues por lo general los categorizamos por lotes. Estos lotes deben de tener un registro único que nos haga distinguir un lote de otro. La única manera en la que se pueden mezclar los lotes es cuando se recolectan de distintas áreas geográficas, pero aún así la mezcla es homogénea. Y como ya mencionaban, pues todos los acuerdos entre el productor, el recolector y el comprador deben de estar estipulados por escrito para, pues también por fines legales. Muchísimas gracias, investigadora. Vamos a ir a una pausa, es muy breve, ya regresamos. We go hide away in daylight. We go undercover, wait out the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. Ya regresamos. Radio Escuchas, dando continuidad a nuestro programa. Investigadora Cintia, díganos, ¿qué acciones se deben de llevar a cabo para la identificación de semillas, así como los materiales de propagación que puedan afectar directa o indirectamente al cultivo? Con respecto a este punto, para nosotros es de vital importancia que la procedencia de la semilla sea rastreable y también que cuente con lo que es una identificación botánica, y los datos que deberá incluir son género y especie, por mencionar algunos. Procuramos que todo el material de partida cuente con la menor presencia posible de lo que son las plagas o las enfermedades. En dado caso de que no logremos esto, entonces realizamos una selección de especies que puedan ser resistentes a enfermedades, si no nos acarrearía muchos problemas. Y aquí me gustaría mencionar que una adulteración obtenida del proceso sería peligrosa, y si pudiera darse en este caso, a veces es porque no se vigila correctamente que las especies o las partes de las plantas sean diferentes a las deseadas. Muchas gracias. Investigadora Carla, dependiendo si se trabaja con métodos de cultivo, ya sea convencionales o ecológicos, si pueden emplearse diferentes procedimientos normalizados y procurando siempre evitar cualquier efecto sobre el medio ambiente, díganos qué acciones se deben de llevar a cabo con respecto al suelo y fertilización, así como al riego y respecto al mantenimiento y protección de los cultivos. Adelante, la escuchamos. Bueno, respecto al suelo y fertilización en cuanto al cultivo, debe de cuidarse que no estén contaminados con metales pesados, residuos o productos fitosanitarios u otras sustancias químicas.
También el estiércol utilizado debe de estar completamente descompuesto y no debe de contener heces humanas. Es otro también de los requisitos muy importantes en cuanto a usar el estiércol. En cuanto a los fertilizantes, deben aplicarse con moderación y de conformidad con las necesidades de la especie en particular. Y ya sabemos pues que el uso de fertilizantes también tiene ciertos estándares para que, dependiendo de cada planta, deben de utilizarse. En cuanto al riego, el agua de riego debe cumplir las normas de calidad regionales o nacionales. En cuanto al mantenimiento y protección de los cultivos, deben evitarse en la medida de lo posible la aplicación de plaguicidas y herbicidas. Todo esto bajo los reglamentos de las regionales y nacionales, con los límites máximos de residuos establecidos en la Farmacopea Europea, con directrices en la Unión Europea y del Codex Alimentarius. Muchísimas gracias, investigadora. Anteriormente, investigadora Ixia nos había comentado sobre las características con las que debe de contar el personal y la formación que debe de tener para llevar a cabo esta tarea de recolección de materias primas de origen herbario. Digamos, ¿qué acciones se deben de tomar para llevar a cabo una adecuada recolección de las plantas medicinales? Bueno, en cuanto a la recolección, el personal es uno de los factores más importantes que se tienen, ya que ellos son el primer contacto que se tiene con la planta y se debe de, como ya mencionábamos antes, se debe de tener personal altamente capacitado. Esto pues recordando puntos sobre las capacidades para diferenciar de entre especies de una o de otra. También se deben de tener en cuenta algunas de las leyes internacionales, regionales y nacionales existentes que son relativas a la conservación de especies, ya que solo si fuera alguna planta que estuviera en peligro de extinción o que no es muy fácil de recolectar, se debe de pedir un permiso a la autoridad correspondiente. No deben de recolectarse plantas medicinales que estén catalogadas como especies en peligro de extinción, y de esto nos hablaría un poquito más en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas por Flora y Fauna Silvestres. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, investigadora Cintia, ya hemos escuchado la intervención de la investigadora Itzia con respecto a la recolección de plantas. ¿Qué nos puede decir usted respecto con el cosechado de las plantas medicinales? En este apartado quiero comentar que nosotros no realizamos la cosecha si a nuestra consideración la calidad de las plantas no es óptima, es decir, que presenten ciertos daños, pueden ser en algunas partes de la planta completa o toda la planta. Las cosechas que realizamos lo hacemos evitando condiciones como son suelo con altos índices de humedad, la lluvia o el rocío, así como una contaminación con partículas de tierra y mezcla con otras hierbas que puedan ser tóxicas para la salud de los consumidores. Si no tenemos el cuidado adecuado, las plantas a veces pueden dañarse al ser colocadas en gran cantidad o apiladas en altura en sacos, y esto afectaría todo nuestro proceso. Para evitar lo antes mencionado, lo que hacemos es que cuando estén recién cosechadas, el transporte por lo general lo realizamos de manera rápida, y si no, en este caso el calor que incide sobre ellas degrada las plantas. Muchísimas gracias, investigadora. Vamos a ir al último corte, no se vaya, ya regresamos para despedir el programa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Descubriendo la Farmacognosia. Les recordamos que hoy en nuestro programa tenemos la participación de 3 investigadoras. También puede participar abiertamente con nosotros enviándonos sus preguntas. Con mucho gusto las recibiremos en el estudio. Ahora tenemos la participación de la investigadora Carla.
quien abordará el tema sobre el proceso primario que debe de llevar desde su llegada de la planta medicinal a las instalaciones hasta su disposición final, como lo es el envasado. La escuchamos. Bueno, el procesamiento primario incluye el lavado, el cortado anterior al secado y la fumigación, tanto la congelación, la destilación y el secado. El material no debe exponerse directamente al sol, excepto en los casos en los que sea específicamente necesario, y debe protegerse de la lluvia. La planta medicinal o medicamento herbario debe espaciarse en una capa delgada para circulación suficiente de aire. Debe evitarse secar directamente sobre el suelo o con exposición directa a la luz solar, evitando así la proliferación de algunos hongos o mohos. Las condiciones de secado, como la temperatura, la duración, la parte de la planta medicinal que se va a secar, como las raíces y hojas de flores. La fuente de calor que debe limitarse al butano, propano o el gas natural para el secado de estas plantas. También es algo que se debe tomar en cuenta, son que los cubos de basura claramente sellados y deben vaciarse y limpiarse a diario. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, tenemos en la línea telefónica a Alonso, un fiel radioescucha de nuestro programa. Alonso, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, muy buena tarde. Tengo una pregunta para la investigadora Cintia. Me gustaría saber qué características se deben de cumplir para el envasado y conservación de los productos como las plantas medicinales. Buenas tardes. Antes que nada agradezco su interés por el tema del día de hoy. Respondiendo a su duda, cuando nosotros envasamos lo que son las plantas, lo hacemos de una manera rápida. ¿Y esto para qué? Bueno, porque nos ayuda en lo que es de algún modo que se ve reducida la infestación por plagas. En estos casos nosotros utilizamos sacos, bolsas y cajas. Procuramos que por lo regular siempre estén limpios y secos, y por el exterior los etiquetamos para que tengamos un mayor control. Como lo mencioné con anterioridad, pues preferimos el uso de envases siempre nuevos, pero hay casos en los que tenemos que reutilizar algunos y los hacemos pasar por todo un proceso de limpieza. Espero haber aclarado sus dudas sobre este punto. En la otra línea tenemos a otro radioescucha. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para la investigadora Itzia. Me gustaría saber qué características debe hacer para el almacenamiento y distribución de las plantas medicinales, así como para los medicamentos herbarios. Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. En cuanto al almacenamiento y distribución, cabe mencionar que no solo hablamos de plantas medicinales. En este ramo también incluimos a los aceites esenciales, y ambos deben almacenarse en condiciones óptimas para que nos aseguren su calidad. Cuando estos son productos frescos, se deben almacenar entre 1 y 5 grados centígrados, y cuando se trata de productos que están congelados, pues lo óptimo es tenerlos a una temperatura inferior a los menos 18 grados centígrados. También es importante que el producto esté en un ambiente seco, tanto en el almacenamiento como en la distribución y cuando se transporta, ya que reduce el riesgo de encontrar moho o algunas fermentaciones. Y ya de encontrarse alguna plaga, pues se deberá de fumigar con sustancias registradas y que éstas tampoco dañen al producto. Bien, pues hemos llegado al final de este programa Descubriendo la Farmaconopsia, no sin antes agradecer a nuestras invitadas especiales Cintia y Carla por su presencia en el estudio. También agradecemos a Ixia por su colaboración en este programa desde el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas por el favor de su atención. Los invitamos para que continúen con la siguiente programación. Que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana. Hasta la próxima. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes.